Amén. Esta sería la parte 3 que vamos a tener y espero poder concluir con la ayuda del Señor, esperando que toda esta palabra nos deje una bendición en el corazón, que toda esta palabra nos motive, ¿verdad?, a buscar al Señor, a acercarnos a Él y a ser siempre dependientes de su gracia, de su misericordia y de todo lo que Él es. Gloria al Señor. Quiero que se pongan de pie, mis amados, un momento. Vamos a leer una porción bíblica en el libro primero de Samuel, capítulo 11. Libro primero de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer estos versículos, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tratemos de leer de manera alternada y dice de la siguiente manera: Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Padre que estás en el cielo, rogamos tu bendición una vez más para la exposición de tu palabra en este día, Señor. Que tu Santo Espíritu se encargue de introducir las verdades que nosotros necesitamos aprender de parte tuya en nuestro corazón, y que se queden allí plasmadas para siempre, oh Dios. Que tu presencia esté en medio nuestro, Señor, de tal manera que ese alimento espiritual podamos degustarlo, Señor, y que se ajuste a nuestra necesidad y produzca bienestar en nuestro ser espiritual, en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestros hermanos, oh Dios. Bendícenos a través de tu palabra. Una vez más te pedimos, Señor, que disipes las tinieblas, que avergüences cualquier fuerza del maligno que intente estorbar y entorpecer, Señor, la mente de alguno, para impedir que esta palabra, Señor, provoque resultados profundos en cada ser. En tu nombre santo, Señor, estamos aquí deseosos, anhelosos, queriendo todos recibir de ti, Señor, la palabra, el alimento que bendiga nuestras vidas. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, mi amado hermano. Gloria a Dios. Hemos venido tratando un tema de unos domingos atrás
que hemos denominado el peligro de las decisiones autónomas, y esta sería la parte número 3. Dijimos que la meta y el objetivo, el propósito que nosotros tenemos al hablar de este tema es entender que nosotros como cristianos no somos autónomos, sino que dependemos de Dios. Amén. Que tenemos dependencia de Dios, y que como dependemos de Dios no vale la pena correr tras la vida en pos de nuestras propias fuerzas o con nuestras propias fuerzas, sino que más bien vale la pena que proyectemos todo nuestro futuro en el Señor, con el Señor y para el Señor. Amén. Ese es el objetivo principal. Cuando iniciamos el tema, hablamos de algunas definiciones. Iniciamos hablando de algunas definiciones. Hablamos de la definición de peligro y hablamos de la definición de decisión. Y dentro de ello empezamos a tocar un punto que denominamos decisiones sensatas. Mencionamos 4 cosas que se requieren para que una decisión sea sensata, sea correcta, esté bien enfocada y no nos vayamos a equivocar. Y entonces hablamos de que se necesita sinceridad genuina. Cuando hablamos de sinceridad genuina, la palabra clave aquí sería franqueza. Amén. Hay que ser francos. También hablamos de otro aspecto que es una reflexión prudente, y la palabra aquí clave es meditar, que dijimos equivale a rumiar, es decir, a masticar las ideas. Amén. Hablamos de un tercer aspecto que es una determinación resuelta, y cuando hablamos de una determinación resuelta, la palabra clave aquí son convicciones. Amén. Hay que tener convicciones. Pero miramos un cuarto aspecto de una decisión sensata y mencionamos como número 4 la firmeza de carácter. Y cuando mencionamos la firmeza de carácter, las 2 palabras clave que utilizamos aquí en esta parte de la enseñanza fue estabilidad y perseverancia. Amén. Esto para hacer un recuento. Pero vamos a definir hoy la palabra autónomo, porque el tema es el peligro de las decisiones autónomas. Amén. Entonces vamos a hablar de esa definición de autonomía. Y yo encontré en el diccionario que la autonomía es la capacidad que tiene una persona o una entidad de establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. Quiere decir que no hay otro que la gobierna, sino que en su autonomía tiene esa facultad o tiene esa capacidad de establecer sus propias normas, sus propios reglamentos, y conducirse de acuerdo a esas normas, a esas normas que ha establecido, y se conduce según ellas. También encontré otra definición similar que dice que es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, es decir, un criterio personal, algo subjetivo, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Quiere decir que quien es autónomo no le importa la opinión ajena, no le interesa, le interesa lo que está pensando, lo que está decidiendo. Así que autonomía, en cortas palabras, pudiéramos decir que es sinónimo de independencia. Amén. Cuando hablamos del peligro de las decisiones autónomas, entonces lo que estamos queriendo decir es ese riesgo que tenemos de fracaso o de daño cuando decidimos de manera autónoma. Y dijimos que los cristianos, por lo menos los genuinos cristianos, entendemos y comprendemos que no somos autónomos, sino que dependemos de Dios para todas nuestras decisiones. ¿Estamos de acuerdo, amados, en eso? Todos los que somos creyentes lo vemos así, lo manejamos así, lo entendemos así. Para nosotros no es extraño. Nosotros sencillamente con un corazón humilde y rendido a Cristo podemos decir que Dios es nuestro Señor, que Él es el soberano, que Él nos gobierna, que Él nos rige, que Él nos dirige. Y lo que menos quiere hacer un creyente fiel, un buen creyente, una persona realmente convertida, es tomar decisiones aisladas sin contar con la aprobación de Dios. Amén. Gloria al Señor. No nos sentimos independientes. Gloria a Dios. En el mundo secular, la autonomía personal es considerada
como un derecho. O sea, cada persona tiene ese derecho, cada individuo tiene ese derecho de tomar sus propias decisiones en cada aspecto de la vida. Es libre de hacerlo sin que nadie tal vez le juzgue, le señale, sin que nadie tal vez afecte esa manera de pensar o ese tipo de opinión. Y cuando se maneja desde ese punto de vista, se pensaría entonces que la persona está consciente o es capaz de discernir o de diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Amén. En lo que puede hacer y lo que no debe hacer. Es sujeto a su opinión, es sujeto a su criterio, es sujeto a su modo de ver las cosas y de pensarlas. Es por ello, hermanos, que cuando hablamos del peligro de las decisiones autónomas, quiero que veamos algunos versículos de la palabra que nos van a enfocar y nos van a dejar allí en una posición correcta delante de Dios y delante de nosotros mismos, según lo que la Biblia nos enseña, de por qué nosotros los seres humanos no podemos tener esa capacidad de decidir lo que es correcto, lo que no es correcto, o de manejar lo que es moralmente agradable a Dios y lo que no agrada a Dios, lo que puede ser bien para nosotros o lo que nos puede hacer daño, porque hay una condición propia nuestra que es una condición pecaminosa. Amén. Veamos un momento Eclesiastés 7:29. Gloria al Señor. Por allí le pedí el favor a los hermanos que me ayuden con las citas, por si todos me pueden ayudar a leer en voz alta las citas bíblicas que tenemos aquí. Podemos leerla, hermano Alexander, y todos allí en la pantalla lo encuentran, lo pueden leer, por favor. ¿Cómo dice? He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. El escritor del libro de Eclesiastés dice: he hallado que Dios hizo al hombre recto. Amén. Dios nos hizo moralmente sanos porque Él nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Amén. Pero no nos hizo robot. Amén. No nos hizo programados como una máquina para ser manejados a control remoto. Nos dio esa independencia hasta cierto punto, nos dio esa independencia de que nosotros podamos pensar, podamos analizar, pero que ese nuestro pensamiento y ese nuestro analizar esté enfocado siempre en honrar y agradar a Dios. Dios creó a los seres humanos con la capacidad de pensar. Dios creó a los seres humanos para hacer el bien, para honrar a Dios, para respetar a Dios, para agradarle a Él, para tener comunión con Él. Eso fue lo que Él hizo. Dios hizo al hombre recto, pero dice el escritor, ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Ellos buscaron muchas perversiones. No quiero irme al libro de Génesis, donde se nos habla acerca del pecado, pero sí quiero que veamos algunas cosas. Romanos capítulo 3 verso 23. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Vamos a mirar esa cita bíblica también, y si usted la puede ver allí en la pantalla, la va a leer conmigo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron, hermanos? No fue un 10% de la humanidad, ni el 20, ni el 50, ni el 80%. Dice que todos pecaron. Y como todos pecaron, o todos pecamos, pudiéramos decirlo, estuviéramos destituidos de la gloria de Dios. Esto nos habla de que el pecado inherentemente se introdujo en la raza humana, se metió, es un intruso que se metió, se abrió un espacio dentro de la humanidad y se quedó allí y no quiere salirse de allí. Se necesita algo extraordinario. Veamos también, hermanos, en Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12. Leamos lo que dice allí, capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Gloria al Señor. Como está escrito:
no hay justo ni aún uno. Sigamos, que sigue diciendo: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Seguimos: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta referencia del escritor, del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que no hay quien haga el bien, que todos en un punto nos desviamos. Dice: a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto no se habla, hermanos, nuevamente les reitero, que hay algo dentro de nosotros, en nuestra naturaleza humana, que nos arrastra a pecar, que nos conduce a pecar, que nos empuja a pecar, a faltar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando nosotros seguimos escudriñando la palabra, entendiendo esta parte, gloria al Señor, en el capítulo 5 del libro de los Gálatas, encontramos, hermanos, algo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos dice también el escritor, el apóstol Pablo, gloria al Señor, nos habla de algo que nosotros conocemos aquí, pero que vamos a leer un poco. Él hace una exhortación por medio del Espíritu y nos dice: digo pues, andad en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, entonces hay otra cosa que es contraria a andar en el Espíritu. Dice: no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. La carne quiere saciarse, quiere satisfacerse. Hay un egoísmo natural humano dentro de nosotros de pretender o de querer saciar nuestros apetitos naturales. Y como lo hemos visto antes, esos apetitos naturales son pecaminosos. Amén. Ya lo vimos allí por lo que dice el apóstol, gloria al Señor. Entonces él dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando vamos a tomar decisiones, necesitamos entender si lo que vamos a escoger o lo que vamos a preferir es un apetito de la carne, un deseo de la carne, o es un deseo del Espíritu. Si solamente me va a satisfacer o a saciar humana o materialmente, o si va a tener una trascendencia de carácter espiritual que realmente me va a bendecir. Y él dice: el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y habla de algunas manifestaciones de las obras de la carne. Dentro de ellas menciona el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías. Y dice: cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dígalo fuerte, hermano, los que practican tales cosas, repítalo de nuevo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Esto no es alternativo, es una determinación divina. Está establecido en la palabra que quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Eso debe a nosotros hacernos conscientes, amén, hacernos conscientes, concientizarnos realmente de cuál es la razón por la cual nosotros necesitamos acudir a Cristo y nosotros necesitamos depender de Dios. Porque en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia fuerza,
en nuestra propia humanidad no hay poder para vencer ese tipo de cosas propias de la naturaleza humana y propias de nuestra carne. Es por ello que necesitamos al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros para que pueda ayudarnos a pelear esa batalla, y en el nombre del Señor hemos sido vencedores. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios, mis amados. Ahora bien, el matrimonio, entre decisiones y consecuencias, es indisoluble. Amén. Es un matrimonio asociado. Decisiones y consecuencias. Ese se llama un matrimonio que no se va a divorciar nunca. Amén. Está allí consolidado fuertemente. Una decisión siempre trae una consecuencia. Y yo puedo decidir qué decidir, pero no puedo decidir sobre las consecuencias, porque las consecuencias están asociadas a la decisión que estoy tomando, sea buena o sea mala. Los resultados serán buenos o serán malos, independientemente. Alabado sea el nombre del Señor. Esto me habla a mí, o me dice a mí también, que podemos tener facultad para decidir, pero no facultad para modificar las consecuencias. Amén. Alabado el nombre del Señor. Los resultados de una determinada decisión son parte natural de quien libremente alguien escogió lo que decidió escoger, lo que prefirió escoger. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Mis amados hermanos, veamos un momento Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y me gustaría que todos leyéramos de manera audible, porque es muy bueno cuando leemos la palabra de manera audible. Gloria al Señor. Dice Romanos 7:18, que también es un escrito del apóstol Pablo. Lo tenemos ahí en la pantalla. Si usted no lo alcanza a ubicar en su Biblia, léalo. Como dice la palabra: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Alabado sea el Señor. Y el apóstol Pablo sigue hablando allí y finaliza diciendo esa expresión: miserable de mí. Verso 24, ¿lo tenemos? Miserable de mí, está en signo de admiración. O sea, él mismo está sorprendido de estas cosas y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahora viene la contraparte, verso 25: gracias doy ¿a quién? A Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Alabado sea el Señor. Hay sabiduría en estas cosas, hermanos. El apóstol Pablo está considerándose como un vil pecador, como una persona que en sus propias fuerzas no puede ser librado de esa naturaleza carnal, pecaminosa. Sin embargo, cuando él analiza esa condición y se ve a los ojos de Dios, él se atreve a decir: le doy gracias a Dios. Como si él dijera: por mí mismo nunca hubiera podido, en mis propias fuerzas jamás hubiera sido capaz, en mí mismo no tengo potestad, no tengo poder, no tengo dominio para controlar este cuerpo pecaminoso. Pero yo le doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si no fuera por él, hermanos, nuestra naturaleza nos arrastraría al mismo infierno. Nos arrastraría, nos empujaría hacia el mismo infierno. Entonces estamos allí sostenidos
fortalecidos. Es por eso, hermanos, que esa decisión que tomamos de haberle entregado nuestro corazón a Cristo, alabado el nombre del Señor, ha operado dentro de nosotros una obra milagrosa, una obra transformadora, una obra que no se hubiera podido comprar con miles de dólares, una obra que no se hubiera podido pagar de ninguna manera. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario y llevó la culpa de nuestros pecados. Y un día nosotros dijimos: creo en Jesucristo, recibo a Jesucristo como mi único Señor y como mi único Salvador. Y desde ese mismo momento, entonces, esa vida vieja pasó, las cosas viejas pasaron, dice el apóstol, y ahora todas son hechas nuevas. Pero para ello debe haber franqueza, sinceridad genuina, entender, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros. Hay que ser sinceros y decir: nosotros no podíamos, ningún ser humano era capaz, nadie era competente, ni ustedes ni yo, ni el que tenga el más alto rango en cualquier parte. Pero el Señor, en su misericordia, nos libró de esa esclavitud del pecado, rompió nuestras cadenas y nos hizo una nueva creación. Aparte de eso, esa reflexión, ese meditar permanente, una vez que decidimos que íbamos a seguir a Cristo, meditar continuamente, esa reflexión permanente acerca de la obra de Cristo nos va a mantener estables en la decisión sensata más importante que un hombre o una mujer puede hacer en su vida, que es haberse decidido por Cristo, el Señor y Salvador de su alma. Alabado sea Dios. Pero no solamente eso, una vez que decidimos seguir a Cristo, necesitamos esa determinación firme, gloria al Señor, esa determinación, esa resolución que tomamos un día y para la cual el Señor nos dio fuerza, nos dio valor, nos dio vigor, nos ayudó en su infinita y santa misericordia, gloria al Señor. Sino que aparte de esa determinación, con la ayuda del Señor: Señor, tú vives en mí y tú eres el que vas formando mi carácter día a día. Tú eres el que me vas ayudando a poder permanecer estable, a poder permanecer perseverante en ese propósito por el cual yo me decidí un día. Y si Cristo es mi Señor, y si yo lo elegí a Él como mi Señor y como mi Salvador, y si Él me ofreció su salvación, y si Él se entregó por mí y yo decidí ser una aliada de Él o un aliado de Él, entonces ahora ya no me mando yo, ya no me gobierno yo, ahora el Señor gobierna mi vida. El Señor gobierna mi vida. Damos la gloria a Dios. Damos la gloria a Dios. El Salmo 14 dice el necio en su corazón que no hay Dios. Amén. Que no hay Dios. Y que como no hay Dios, entonces el corazón se desvía. Aquel que vive privado de su relación con Dios, de su comunión con Dios, aquel que se priva de estrechar sus lazos de comunicación y de comunión con el Señor, aquel que se abstiene por determinación propia, arbitraria o por desconocimiento, como quiera que sea, está dándole una facilidad a su carne, está dándole una facilidad a su naturaleza humana de desbordarse y de empezar a tomar decisiones incoherentes con el propósito de Dios para su vida, y empieza a dañarse, empieza a corromperse. Alabado sea el Señor. Capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, el versículo 7 dice, lo leemos, hermanos, Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí habla de los designios de la carne, de nuestra naturaleza.
son enemigos de Dios. Eso es lo que dice allí. Son enemigos de Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Dice, no se sujetan ni tampoco pueden. No es que no quieran, es que no pueden. Amén. No pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden o no quieren. Repitamos, no pueden o no quieren. Mi Biblia dice, no pueden agradar a Dios. Quiere decir que nuestra naturaleza como tal vive en una abierta rebelión hacia la ley de Dios. Amén. Es por eso que también allá en 2 a Timoteo capítulo 3 el apóstol Pablo dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ingratos, impíos, desleales, desobedientes a los padres, y en fin, habla de una cantidad de particularidades que hacen parte de las generaciones de nuestro tiempo y que corresponde a los últimos días. Es decir, hay una naturaleza humana caída que hace que el ser humano quiera vivir en rebelión contra Dios, que sea un desobediente, que no se sujete a la ley de Dios. Alabado sea el Señor. Es de ahí la importancia que nosotros necesitamos a Cristo morando en el corazón. Amén. ¿Cuántos consideran que una vez que Cristo entró a su corazón, su vida cambió? ¿Cuántos lo entendemos así, hermanos? ¿Podemos dar gloria a Dios un momento? El Señor cambió nuestra vida. Seguramente, hermanos, que si el Señor no le hubiera dado un vuelco a nuestra vida, usted no sería hoy lo que hoy es. Seríamos otra cosa. Amén. Seríamos otra cosa. Tal vez el diablo hubiera hecho con nosotros lo que se le hubiera antojado. Nos hubiera llevado por caminos cerrados y equivocados. Amén. Tal vez nos hubiera consumido en el alcohol, en las drogas, en la prostitución. Nos hubiera consumido, hermanos, en la perversión. Nos hubiera consumido en el adulterio, en la fornicación, en cualquier tipo de cosas. Amén. A todos nos hubiera dañado, nos hubiera destruido, porque Satanás no vino para otra cosa, sino para qué, para matar, para robar, para hurtar, para destruir. Pero Cristo vino para que tú y yo tuviéramos vida eterna, vida y vida en abundancia. Y nosotros debemos disfrutar esa vida en abundancia. La vida cristiana, hermanos, es una vida habitando bajo la sombra del Altísimo. Y quien no es esclavo del mundo, de alguna manera será esclavo del pecado, será esclavo de su carne, será esclavo del diablo, será esclavo del mundo, pero será esclavo de alguien, y esos amos son crueles. Amén. Esos amos son crueles. Nosotros somos esclavos también, pero somos esclavos de Cristo, un amo que no es cruel, un amo que nos ha bendecido más de lo que tú y yo merecemos. Dale un aplauso al Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la alabanza al Señor, hermano. Él ha sido bueno con nosotros. Nos regocijamos en Él. Gloria al Señor, porque ha sido bueno con nosotros. Así que decidirnos por Cristo ha sido la decisión más sensata que nosotros hayamos tomado. Tenemos cobertura de la presencia de Dios aquí en la tierra y tenemos asegurada nuestra patria celestial. Un día nos iremos de aquí, pero no estamos en la incertidumbre de a dónde vamos a llegar. Estamos seguros que vamos para una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación ni mentira. Si su corazón está cargado de pecado, de maldad, si se ha desviado del camino,
camino, si se ha alejado de Dios, si se ha llenado de vagancia, si se ha llenado de maldad y de perversión, esté seguro que no podrá entrar en las mansiones celestiales. Pero todo aquel que tiene a Cristo en su corazón y que ha decidido firmemente, pese a lo que pase, mantenerse dentro del Señor, con el Señor y para el Señor, hay una seguridad eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El cristiano genuino no es independiente. Estamos bajo el gobierno de Dios. Amén. Dios nos conoce, nosotros lo conocemos a Él. Conocemos su palabra por su misericordia. No somos independientes. Veamos 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Gloria al Señor. 1 Corintios 6, 20. Si me ayudan allí en la pantalla, gloria al Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6 versículo 20. ¿Qué nos dice la porción allí, hermano Alexander? Si ya lo tiene, por favor ayúdeme. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Amén. Fuimos comprados. El Señor nos compró. Yo les puse un ejemplo la vez anterior de aquel esclavo. Les cité mal, les dije Génesis, no es Génesis, es Éxodo capítulo 21. Amén. Donde nos habla de aquel esclavo. Amén. Si quiere vamos un momentito y lo vemos allí para que usted tenga más fresca la idea, más cercana a lo que la escritura dice. Éxodo capítulo 21, gloria al Señor. Dice el versículo 2 en adelante, está dando unas instrucciones allí. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá, si tenía mujer saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Les dije, hermanos, que cuando un esclavo llevaba su oreja horadada, lo que iba diciendo esa oreja rota todo el tiempo es: soy un esclavo, ¿cierto? Eso era lo que significaba, soy un esclavo. Pero además no era un esclavo cualquiera. Él decía: soy un esclavo voluntario. Yo decidí quedarme en la casa de mi amo. Yo decidí seguir sirviéndole a mi amo, porque como quiera soy esclavo. Y al salir de aquí me recibirá otro amo y no sé a cuál esclavitud tendré que someterme. Pero yo reconozco que este amo me ha provisto una casa. Este amo me ha provisto una esposa. Este amo me ha provisto el cuidado para mi familia. Ha estado allí siendo un buen amo para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Me he alimentado, me he vestido. Yo tengo un buen amo. Alabado sea el Señor. Y cuando alguien tiene un buen amo, la calidad de vida será buena en comparación con aquel que tiene un amo cruel. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos un buen amo. Nuestro buen amo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Por decir Jesucristo es el Señor, muchos cristianos primitivos fueron puestos en la hoguera. Muchos cristianos primitivos fueron puestos en la cárcel. Muchos cristianos primitivos fueron comidos por bestias salvajes. Fueron el alimento de bestias salvajes. Pero ellos confesaron y creyeron, no de palabras sino de corazón, que Jesucristo es el Señor. César no es Señor. El emperador no es Señor. Jesucristo es el Señor. Y qué bueno que tú y yo podamos decir hoy aquí: el mundo no es
es mi Señor. El diablo no es mi Señor. Mi carne no es la que me gobierna. Que podamos gritar a voz en cuello: Jesucristo es mi Señor. Él es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Levanta tus manos y dilo, hermano, que se escuche: Jesucristo es mi Señor. ¿Y por qué voluntariamente estamos allí diciendo que Jesucristo es el Señor? Y estamos confesándolo y estamos sometidos a esa verdad, mi amado hermano, porque es que Dios ha sido más que bueno con nosotros. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Los hombres podrán darnos la espalda, pero Dios no nos da la espalda. Los hombres querrán ponernos una piedra de tropiezo para hacernos caer. El diablo soñará con vernos fracasados, con vernos destruidos, con ver tu familia destruida, con ver tus hijos en las drogas, en el alcohol y en el pecado. Ese es su sueño y trabaja día y noche maquinando sin descansar cómo lo va a conseguir. Pero hoy nosotros decimos: Jesucristo es el Señor de mi familia. Y si yo soy hijo de Dios, mis hijos también son hijos de Dios. Mi hogar también le pertenece al Señor. Estamos bajo el gobierno de Cristo. Él es un gobernante bueno, poderoso, amoroso, misericordioso, que nos ha dado más de lo que merecemos. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Si Jesucristo es mi Señor, si Dios es el Señor de mi vida, si así yo lo creo, ¿yo puedo hacer lo que quiera conmigo? ¿Yo puedo hacer lo que quiera conmigo sin que nos tiemble la voz? No. No. Amén. ¿Puedo hacer con mi cuerpo como a mí me plazca? No. Alabado sea Dios. ¿Es un absoluto? No. Porque este cuerpo le pertenece a Cristo. Es templo del Espíritu Santo. En él habita el Señor. Él tiene el trono de nuestro corazón. Dijimos, como leímos en 1 Corintios 6:20, Él nos compró con su propia sangre. Él pagó un precio muy alto para libertarnos de nuestros pecados, y debemos usar nuestro cuerpo para agradarle a Él. Para agradarle a Él. Yo quiero que leamos Romanos capítulo 8, verso 5. Gloria al Señor. Son citas bíblicas, hermanos, que no podemos saltarnos, ¿verdad? Porque tienen contenidos que nos bendicen. Amén. El versículo 5 de Romanos 8 dice: porque los que son de la carne, ¿cómo piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el versículo 7 y 8 ya lo leímos. Amén. Dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es que no quieran, es que no pueden agradar a Dios. Amén. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Él es nuestro dueño. Amén. Le pertenece a Él. Y como le pertenece a Él, amén, ese cuerpo nuestro no podemos hacer con Él como bien nos plazca. Amén. Es por ello que nosotros creemos en la santidad interna y externa. La predicamos y la vivimos. Amén. Con la ayuda del Señor.
no es porque los estándares del mundo no nos empujen a otro tipo de decisiones, no es porque los modelos del mundo no nos impulsen a otras cosas. Alabado sea el Señor. Es que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, entendemos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y que nosotros no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Y quiero decirle algo maravilloso, que cuando nosotros agradamos a Dios, las leyes que Él ha establecido en su palabra y sus mandamientos han sido puestos no para aguarnos la fiesta, no para hacernos fruncir el ceño, no para incomodarnos, aunque pueden incomodar. Alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué Dios los ha establecido? Porque guardando cada uno de ellos tendremos bienestar. Bienestar físico, bienestar espiritual, bienestar moral, bienestar familiar. Alabado sea el nombre del Señor, porque todo lo que Dios ha plantado en su palabra tiene la razón de bendecirnos, tiene el objetivo de bendecirnos, tiene el objetivo de cuidarnos, tiene el objetivo de proporcionarnos un ambiente sano mentalmente y espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor, para que a futuro, cuando tengamos que agarrar la cosecha, podamos hacer una buena cosecha. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos glorificar a nuestro Dios. Podemos glorificar a nuestro Dios. Qué bueno es el Señor, mis amados hermanos, que nos bendice cada día. Gloria al Señor. Presumir, mis amados hermanos, que nosotros mismos podemos dominar las circunstancias, controlar las circunstancias. Alabado sea el nombre del Señor. Sencillamente lo único que va a pasar es facilitarle a nuestra naturaleza el que tome decisiones incoherentes con el propósito de Dios para nuestra vida. Y según lo que dijimos antes, nosotros tenemos facultad para tomar decisiones, porque Dios no nos hizo autómatas, pero no tenemos facultad para modificar las consecuencias. Uno tiene que ser consciente de que determinada decisión nos va a traer determinada consecuencia, y antes de tomar esa decisión, entonces hacer el análisis de las decisiones sensatas. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Cuando hablamos, hermanos, de decisiones sensatas, es porque también hay decisiones necias, y tiempo nos faltaría porque esas son las que abundan. Amén. Para mencionar muchas de ellas, pero la mayoría o el gran número de decisiones insensatas están fundamentadas en satisfacernos emocionalmente o en satisfacernos carnalmente, gloria al Señor, sin reflexionar, sin medir las consecuencias, sin pensar en los resultados a largo plazo. Y eso es lo que quiero que veamos en la vida de Saúl. Amén. Vamos a tratar de verlo de manera muy superficial, muy por encima. Quiero decirle que el primer libro de Samuel, un alto porcentaje de este libro, 23 capítulos en total, porque los conté, nos hablan de Saúl. Amén. Nos hablan de Saúl. 23 capítulos del libro primero de Samuel están enfocados en contarnos la historia de Saúl. Amén. Y quiero que veamos algunos privilegios que tenía Saúl. Leímos el libro primero de Samuel, capítulo 11. Amén. A partir del capítulo 9 se nos habla de Saúl. Amén. Que era hijo de Cis, que era de la tribu de Benjamín, y que salió a buscar unas asnas porque se le perdieron a su padre. Amén. Y empezó a buscarlas, y buscando esas asnas, ya Dios había tomado la decisión de convertirlo en el rey de Israel. Tuvo muchísimos privilegios. Amén. Saúl comenzó muy bien. Amén. Su arrancada fue con paso firme y fue muy buena. Lo podemos describir a grosso modo en el capítulo 11 de ese primer libro,
cuando se le da a él la oportunidad, ¿verdad? Llega el momento de presentarse como el gran rey de Israel, porque había sido conocido, había sido mencionado, muchos sabían que él era el rey, pero él había seguido en su casa y había seguido haciendo los oficios regulares de su casa, amén. Pero ahora hay una oportunidad de decirle al pueblo: oiga, mire, yo soy el rey. Amén, yo soy el rey que Dios estableció. Y leímos ese capítulo, gloria al Señor. Dice que los de Jabes de Galaad tenían un adversario fuerte que se llamó Naas. Y ese Naas les decía: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. O sea, era un reto terrible, ¿verdad? Era fuerte. Él quería tomar a los de Jabes de Galaad y sacarles el ojo derecho a todos, y de esa manera podía hacer una alianza con ellos. El enemigo es cruel. Cuando una persona hace alianzas con el diablo, quiere sacarle los ojos y los sesos y los dedos y la cabeza y los oídos, y quiere desmembrarlo y quiere hacerle daño completo, total y absoluto. Él quería dejarlos algo ciegos. Amén. Entonces ellos dijeron: esperemos, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. O sea, si nos tocó, nos tocó. Amén. Pero dice que llegando los mensajeros de Gabaa, de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Verso 5. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes. ¿De dónde venía? Tras los bueyes. Esto nos habla de un hombre ocupado. Estaba haciendo un ejercicio o un trabajo humilde, pero estaba ocupado. Dicen por ahí que la mente desocupada es el taller del diablo. Siempre debemos estar ocupados. Este hombre aún no había sido puesto en un trono, sentado y proclamado como rey, con vestiduras, con cetro y corona. Pero él estaba ocupado en lo que sabía hacer. En la finca de su padre tal vez estaba haciendo una tarea. Y esto nos habla de la nobleza y de la humildad de Saúl en su momento, porque él hubiera podido decir: no, yo soy el rey. ¿Cómo así que yo voy a andar detrás de unos bueyes? Búsquenme un trono, búsquenme una corona, búsquenme una silla. Yo me siento allí porque yo soy el rey, así no tenga nada que hacer. Amén. Pero esa no fue la posición de Saúl. Saúl dice que venía del campo tras los bueyes, y esto nos habla de sencillez, nos habla de humildad. ¿Qué importa que yo sea el rey? Yo puedo hacer oficios sencillos todavía. Yo puedo ocuparme de cosas sencillas todavía. Y qué bueno, hermanos, cuando uno tiene esa voluntad, sin importar la posición, sin importar el lugar que tenga, no interesa. Cuando hay esa disposición de servir, no importa el título, no importa la posición, no importa el lugar. Sencillamente hay un deseo de estar ocupados. Alabado sea el nombre del Señor. Inmediatamente, cuando Saúl escucha lo que se estaba diciendo acerca de Naas contra sus hermanos, a los de Jabes de Galaad, dice el versículo, estamos en la parte B del versículo 5 del capítulo 11 de 1 de Samuel. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? ¿Qué tiene el pueblo que llora? Esto nos habla, hermanos, de que a él le preocupó esa gente. Amén. A él le preocupó ese pueblo. Su pregunta fue: ¿qué tiene el pueblo que llora? ¿Por qué están llorando? Algo les ha pasado. Alabado el nombre del Señor. Y él se preocupa por ese pueblo, porque mis amados hermanos, todo aquel que es llamado y escogido por Dios, tiene que preocuparle el pueblo, tiene que preocuparle la
condición de las personas, tiene que preocuparle el dolor ajeno, tiene que preocuparle lo que le está pasando a otro. Alabado sea el nombre del Señor. Y si no tiene capacidad sino de pensar en sus propios afanes, en sus propios dolores, en sus propias aflicciones, en sus propios problemas, sin pensar en la preocupación del otro, en el dolor del otro, pues sencillamente no está apto para ocupar un puesto de honor en la causa del Señor. Saben que algunos, en vez de librar a alguien del dolor ajeno, lo hunden más, lo ayudan a hundir más en su dolor. Amén, amén. Alabado sea el Señor. ¿Por qué está sufriendo? Porque me pasa esto. Ah, sí, ahí está, por eso le pasa, bien hecho. Eso es lo que le tenía que pasar. Amén, amén. Alabado el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Cuando él pregunta, alguien responde, y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Verso 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que Saúl tuvo celo por el bienestar y el honor de Israel. Amén. Dice que cuando él supo que habían unas bestias salvajes amenazando al pueblo de Dios, que querían hacer alianza con ellos, pero que tenían que a cambio quitarles el ojo derecho a todo el pueblo, a los de Jabes de Galaad, alabado sea el Señor. Él dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo así? Alabado el nombre del Señor. Él pensaría dentro de él, me imagino la escena, como que no tuvieran quien los defienda, como que no hubiera rey, como que no hubiera alguien que Dios levantó aquí. Este es el momento, esta es la hora de yo hacer algo en favor del pueblo de Dios, de la casa de Israel, de la nación de Israel. Este es el punto clave, este es el momento clave. Alabado sea el Señor. Y él sintió un celo profundo por ese pueblo. Dice que hizo un sacrificio, verso 7. Tomó un par de bueyes, los cortó en trozos, los envió por el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¿Qué nos muestra aquí, hermanos? La autoridad. Si alguien tiene que hacer algo, yo soy el rey y yo lo voy a hacer. Aquí me pongo los pantalones en el lugar y voy a tomar decisiones. Amén. Oiga, mi amado hermano, estamos hablando de esos comienzos de Saúl tan bonitos. Mencionamos humildad, mencionamos esa preocupación por el pueblo de Dios, ese celo por el bienestar y el honor de Israel, que era el pueblo de Dios. Está presentando aquí esa investidura de autoridad que había recibido de Dios para gobernar al pueblo. Y hay algo bonito, hermanos. Dice: el que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Él no desconoció a Samuel. A Samuel lo había desechado el pueblo. ¿Por qué? Por viejo. Sí, lo desecharon por viejo y le dijeron: colóquenos un rey. Y efectivamente Dios hizo lo que tenía que hacer allí, pero él seguía pensando: estar de la mano de este hombre de oración, de este hombre que le ha dado cobertura al pueblo tanto tiempo, permanecer a su lado independientemente de los años que tenga, es un honor, es un respeto que yo debo sentir. Y entonces lo manejó de esa manera. Gloria al Señor. Dice que cayó temor de Jehová sobre el pueblo. ¿Cayó temor de quién? De Dios. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo. Quiere decir que Dios puso a la gente de parte de Saúl, porque Dios es el que tiene el poder para hacer volver el corazón de los hombres hacia lo que Él quiere. Alabado sea el Señor. Y entonces Dios, mirando esa condición de Saúl,
puso en el corazón de la gente: únanse a esa propuesta, únanse a esa decisión, a esa determinación. Verso 8: los contó en Besec y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Verso 9: y respondieron a los mensajeros. Amén. ¿Qué respondieron a los mensajeros que habían venido? Así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. ¿Estaban seguros o inseguros? Había seguridad, alabado sea el Señor. Y aquí vemos en Saúl una decisión firme, una decisión sensata, una decisión coherente con el propósito de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él determina obrar de acuerdo al plan de Dios, hace unos pasos correctos, con humildad, con sencillez de corazón. Alabado sea el Señor. Empiezan a hablar y dice el verso 11: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, es decir, los organizó. Entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿Quién estaba involucrado en esta victoria? ¿Quién estaba involucrado en esta victoria? Dios. Dios estaba metido ahí, estaba en el centro. Alabado sea el nombre del Señor. De esa manera, dice el verso 12, el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Porque cuando Saúl fue puesto como rey, el verso 27 del capítulo 10 dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Pero él, ¿qué? Porque estaba todavía humilde. Amén, estaba humilde. Eso no le hizo caso a eso, no le importó. Ahora cuando le dicen a Samuel: hay por ahí unos que decían que este hombre no nos podía gobernar, tráiganos esos hombres y los vamos a matar. Porque Saúl había dado una demostración poderosa de que Dios estaba con él. ¿Y qué responde Saúl? Sí, este es el momento de vengarme, se llegó la hora. No, ¿sabe qué dice? No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Amén. ¿Tenía dominio propio ese hombre o no? Tenía dominio propio. Este hombre, hermanos, tenía muchas cualidades. Muchas cualidades. Gloria al Señor. Si usted ve en el capítulo 10 de este libro, no vamos a ir hasta allá, solo se lo voy a mencionar. Saúl tuvo un nuevo corazón. Dios le mudó su corazón, le dio un nuevo corazón. Saúl también tenía un cuerpo fuerte. Dice que de hombros para arriba superaba a todos los demás de la congregación. Tenía una mente humilde, como lo hemos podido analizar un poco en este capítulo 11. Tenía dominio propio, alabado sea el Señor. Tenía poder espiritual, el respaldo de Dios. Tenía también amigos leales, gente que Dios le dijo a su corazón que se pusieran de parte de Saúl y estuvieron de parte de él. Tenía y contaba también con la dirección y las oraciones de Samuel. Pero también este hombre había sido derramada sobre su cabeza el aceite de la unción de Dios. Y cuando se derrama el aceite de la unción de Dios en el Antiguo Testamento particularmente, significa consagrar a alguien para un oficio. Gloria al Señor. Eso indicaba que esa persona contaba con la aprobación de Dios, contaba con la bendición de Dios. Alabado sea el Señor. Esa palabra también, ungido, significa escogido. Y Saúl tenía, hermanos, todas estas particularidades, todos estos aspectos en su vida. Gloria al Señor. Pero mire, hermanos, hubo 3 cosas que lo llevaron a la bancarrota. Amén. Que lo llevaron a la bancarrota. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Decisiones erradas lo condujeron a que Dios lo desechara, a que Dios ya no le tuviera más en cuenta. Empezó bien, pero terminó mal.
se encumbró correctamente, pero no supo sostenerse allá en la cumbre donde Dios lo puso. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Veamos un momento, mis amados hermanos, algunos de estos aspectos que encontramos en la vida de Saúl, para poder entender un poco más preciso el peligro de las decisiones autónomas. Amén. Parece que para los seres humanos lo más difícil siempre ha sido rendir su voluntad a Dios. Amén. Ese es como la prueba de fuego. Amén. La prueba más difícil, poder rendir su voluntad al Señor. Amén. Muchos de nosotros sabemos de memoria aquel versículo de Santiago que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero parece que solo está en la información aquí del cerebro y no se ha hecho una realidad en nuestra vida. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros renunciamos voluntariamente al control de nuestra vida y le cedemos ese derecho al Señor, entonces es cuando el diablo va realmente a huir de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo mismo fue el ejemplo. ¿Sabe qué dice Filipenses capítulo 2 del versículo 6 en adelante? Nos habla de las 2 veces que se humilló el Señor. Número 1, descendió del cielo para hacerse hombre siendo Dios. Número 2, después de hacerse hombre, no se quedó como simple hombre, sino que se hizo siervo. Alabado sea el Señor. Dice la escritura que por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Es que era desobediente y necesitaba aprender a obedecer? No, es que como Dios, Él no estaba enseñado a obedecer, sino a gobernar. Pero cuando se hizo siervo y se hizo humano, empezó a obedecer, alabado sea el Señor, a las órdenes de su Padre Celestial. Esta naturaleza humana en el Señor, que fue 100% humana, alabado el nombre de Dios, no lo doblegó, no lo hizo pecar. Vivió en la tierra y vivió entre los hombres, pero sin pecado, para poder hacer la obra que ha hecho por nosotros. Damos la gloria al Señor. Jesús rindió sus derechos como Dios, sus derechos de estar sentado permanentemente a la diestra del Padre. Se hizo hombre, no nació en cuna de oro, nació en un pesebre, no se montó en un carruaje fino, se montó en un pollino, en un asna, y entró a la ciudad de Jerusalén. Alabado el nombre del Señor. No murió como cualquiera de los que tal vez mueren normalmente. Murió crucificado con una muerte sacrificial, una muerte dura, una muerte difícil. Los horrores de la muerte le tocaron al Señor y los padeció y los vivió, porque tenía clara su decisión, tenía un objetivo concreto, y era darnos salvación a todos nosotros. Si el Señor pierde de vista ese objetivo, si el Señor pierde de vista esa determinación con la que vino, si el Señor pierde de vista esa razón por la cual había venido a la tierra, se hubiera enredado en cosas terrenales, se hubiera enredado en asuntos de aquí de la tierra, se hubiera comprometido en cosas de aquí. Algunos quisieron hacerle rey, otros quisieron hacerle un político, otros quisieron hacer muchas cosas con él, pero él sabía para qué había venido. De ahí, hermanos, que cuando tomamos decisiones coherentes con el propósito de Dios, tenemos la asistencia de Dios para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos y para que no nos suelte de su gracia. Podemos bendecir al Señor. Satanás es especialista en empujarnos hacia la toma de decisiones precipitadas. Es un experto en eso. Se vale de nuestra condición emocional, se vale de nuestra naturaleza pecaminosa, y entonces en su experiencia empuja, ejerce presión fuerte para que se tomen decisiones precipitadas que son incoherentes con el programa de Dios. Y es un grave peligro cuando nosotros no nos enseñamos a consultar con Dios. Qué bueno poder doblar las rodillas y decirle: Señor, hágase tu voluntad. Recuerda que lo mencionamos al principio. Señor, hágase tu voluntad.
Señor, ¿te place? Yo me miro al espejo tal vez. Señor, ¿te gusta así como estoy? ¿Te parece bien? Esto que yo estoy decidiendo hacer, esto que estoy pensando hacer, ¿es agradable a tus ojos? Y tú miras con quién te estás asociando, tú miras lo que estás haciendo, tú haces un examen exhaustivo de esas cosas que están a punto empujándote a tomar determinadas decisiones. Y cuando tú eres sincero y te acercas a Dios para decidir, a Él no le va a faltar su palabra, a Él no le va a faltar su apreciación, a Él no le va a faltar el hablar a tu corazón, el hablar a tus oídos, el hablar a tu mente, a mostrarte y a revelarte de alguna manera si a Él le complace. Y si no le complace, tú tienes todo el deber de cerrar las puertas de tu alma, de tu vida, de tu mente, de tu corazón, no importa lo que cueste. No importa lo que cueste. Pero decir no también es una respuesta. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Saúl por 3 ocasiones fue empujado a decisiones equivocadas. De ahí su fracaso. Amén. En el capítulo 13, versículos 7 en adelante de ese primer libro de Samuel, capítulo 13, del versículo 7 en adelante nos habla de algunas cosas, pero no lo vamos a leer para ahorrar un poco de tiempo. Estúdielo en su casa. Verso 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Es como si dijera: decidiste locamente, decidiste neciamente. Amén. No vamos a leer, hermanos, la totalidad de lo que allí nos dice, pero esta primera ocasión, la presión fue la impaciencia, ¿cierto? La desesperación, el afán de que había algo que hacerse y no se había hecho, pero no le tocaba a él hacerlo, le tocaba a otra persona. Amén. Esa impaciencia, ese afán, esa desesperación lo hizo atribuirse una función sacerdotal que no le correspondía a él, porque él no era sacerdote, era el rey. Ofreció un sacrificio en Gilgal. Él tenía que esperar a Saúl, según nos dice la palabra en el capítulo 10 verso 8, porque Samuel le está dando unas instrucciones y le dice: llega hasta Gilgal y espérame ahí, que yo llego, espéreme ahí. Pero como Samuel no llegaba, él se precipita. Amén. Porque es que la impaciencia genera desesperación, genera preocupación, genera nerviosismo, genera intranquilidad, genera afán. Y Samuel no llegaba, y Saúl dice: hay algo que hacer y lo voy a hacer yo. Y se precipitó, tomó una decisión loca, apresurada. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios empezó a sumar esas decisiones. La segunda ocasión, desobedece a la voz de Dios y está en el capítulo 15 del libro primero de Samuel. Amén. Alabado sea el Señor. Veamos un momentito allí el capítulo 15. Saúl desobedece a Dios. Había recibido unas instrucciones que él no tuvo en cuenta. Amén. Dios le había dado orden de exterminar a Amalek, y él le fue fácil no hacerlo, no cumplirlo. Verso 17: y dijo Samuel, o sea, Samuel cuando se encuentra con Saúl y le dice: pero ¿cómo? ¿Por qué no atendió a la voz de Dios? Dios dice que le ha pesado ponerlo por rey porque no ha cumplido sus palabras. Y Samuel realmente estaba triste y clamó a Dios toda aquella noche, pero ya Dios tenía unas decisiones tomadas. Y entonces Samuel, como el representante del Señor, le dice a Saúl: aunque eras pequeño. Mire las palabras: eras pequeño. Repita esa frase. Eras. Él se creció y se hizo grande. Pero ¿recuerdan cómo comenzó?
eras pequeño en tus propios ojos. Tanto que él dice, pero es que yo ser el rey de Israel, siendo que yo soy de las tribus más pequeñas de Israel, yo no me merezco esto. Dice, eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. ¿Quién lo hizo jefe? Él no era jefe, Dios lo hizo jefe. Amén, Dios lo hizo jefe. Has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. 3 cosas dice Dios yo hice contigo. Número 1, te hice jefe. Número 2, te ungí por rey. Y número 3, te envié en una misión. Amén. Te envié en una misión. Y cuando uno está gobernado por Dios, uno no decide las misiones las decide Dios. A dónde ir lo decide Dios, qué hacer lo decide Dios, cómo vivir lo decide Dios, qué compromisos obtener, eso lo define Dios. Y como yo soy un subalterno de Él, como yo estoy a sus órdenes, como ya dije que Él es mi Señor, que Él es mi gobernante y que yo no decido por mí misma, pues lo menos que tengo que hacer es decirle: Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y Jehová te envió en misión y le dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y haz la guerra hasta que los acabes. Y bueno, ahí sigue hablando, hermano, de todas las cosas que Dios le había dicho y que él desobedeció a Dios. Amén. Alabado el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos alabanza al Señor. ¿Estaba metiéndose en problemas? Sí. Estaba metiéndose en problemas. Le dije que el diablo es especialista en empujar a las decisiones precipitadas, a las decisiones emocionales, a las decisiones incoherentes con el programa de Dios. Necesitamos estar agarrados de la mano de Dios siempre. Aprender a consultar con Dios a mañana y tarde. Gloria al Señor. Y si aún no tenemos claro algunas cosas, es mejor seguir orando. Es mejor seguir buscando la guianza del Señor. Es mejor hacer un alto y esperar. No importa que se lleve tiempo, no interesa. Lo importante es que a la hora de echar mano a una decisión, nosotros tengamos la aprobación del Señor. La aprobación de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y la otra ocasión, mis amados hermanos, en que Saúl toma una decisión equivocada, es ir a consultar a la adivina de Endor. Cuando ya se vio en serios problemas y sabía que Dios no estaba con él, le tocó echar mano de los brujos y de los hechiceros que él mismo había desterrado, que él mismo, cuando inició y fue humilde, había sacado de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Esta actitud tiene que ver con un desafío a Dios, a sus normas, a sus leyes. Es una actitud rebelde. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esa actitud, hermanos, le costó a Saúl, le costó su posición, le costó su lugar en los propósitos de Dios. Alabado el nombre del Señor. Cuando hablamos de desobediencia y de esa actitud rebelde, esa actitud es el resultado de la indocilidad, es el resultado de la independencia, es el resultado de la autonomía, en pretender nosotros que por nosotros mismos no las sabemos todas y que no dependemos de nadie menos de Dios. Es una presunción, es una jactancia, es un pecado, porque menoscaba la gloria de Dios, porque pone a Dios en un segundo plano, en un segundo lugar. Y nosotros entendemos lo que la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ese no es un refrán
para salir del paso es algo que debe hacer parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida continua. Gloria al Señor. Cuando intentamos negarle la gloria a Dios, cuando le faltamos a la gratitud de vida que le debemos al Señor, alabado el nombre de Jesús, cuando colocamos nuestro propio yo por delante de la voluntad del Señor, realmente estamos haciendo un culto idolátrico, como el que se arrodilla ante los ídolos de madera y de metal. Nos arrodillamos ante nuestro propio yo y nos rendimos culto a nosotros mismos, desconociendo que en nuestro corazón el yo está en un segundo plano y Dios ocupa el primer puesto en nuestra vida. Alabado el nombre del Señor. No es mi voluntad, no es mi mérito, no es mi honor. Más bien nosotros deberíamos decir: es tu gracia, es tu misericordia, es tu bondad, es tu grandeza, es lo que tú eres para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Ese modo de pensar yoísta, ególatra, alabado el nombre del Señor, es de culpables. Amén. Es de culpables que no han sabido diferenciar que sin Cristo nosotros hacemos lo que queremos, pero con Cristo la historia es diferente. Y que no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová. A veces hay que tener paciencia. A Saúl lo empujó la impaciencia, la desesperación. Y hay momentos en que hay que esperar. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Responde Dios o no responde? Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y culmina el salmista diciendo: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Qué lindo, hermanos, como aquel siervo que el salmista nos da un retrato hablado de él al decir: como los ojos de los siervos que miran a la mano de sus señores y los ojos de la sierva que miran a la mano de su señora, así nuestros ojos y nuestra vida esperan en Jehová el Señor, hasta que tenga misericordia de nosotros. No nos apoyaremos en la mano del hombre, nos apoyaremos en las manos de Dios. Y si Dios utiliza a un hombre para ayudarnos a sostener, es que Él lo quiere usar, no que nosotros lo hayamos buscado, porque Dios es el que tiene el poder para sacudir el corazón de las personas y ponerlos a nuestro favor, si a Él le place. Y si a Él no le place, Él mismo meterá su mano y nos sacará del pozo de la desesperación y nos levantará, porque Él tiene respuesta para todas las circunstancias de la vida de las criaturas que Él mismo formó. Alabado sea el nombre del Señor. Él no nos puso en la tierra y nos dejó para que viviéramos o que nos pasara lo que nos quisiera pasar, como si no hubiera nada de lo cual sostenernos. No, hay un Dios en el universo. Hay un Dios poderoso. Hay un Dios grandioso, mi hermano. Hay un Dios maravilloso. Hay un Dios que te permitió la vida. Hay un Dios que te ha sostenido durante todos estos años. Has batallado con fuerza. Hay circunstancias dolorosas y adversas que te han golpeado con fuerza, que han intentado desestabilizarte, que han intentado destruirte. El enemigo no ha dudado un segundo por moverte
el piso y por hacerte flaquear y caer, pero Dios ha estado ahí presente contigo. Y si te mantienes de pie, no es tu fuerza, es la fuerza de Dios. No son tus habilidades, es la gracia del Señor. No es que tú seas alguien notable, es que Dios se complace en mirar a lo vil y menospreciado del mundo para ponerlos en lugar de privilegio, porque Él es Dios. El proverbista dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe qué más dice? Hombre, mujer, no seas sabio en tu propia opinión. Tu propio criterio te puede desviar. Tu propio criterio te puede llevar al infierno. Tu propio criterio te puede hacer fracasar. Reconoce a Dios en tus caminos y Él va a enderezar tus pasos para que no caigas, para que no fracases, para que no seas uno más decepcionado sobre la faz de la tierra, sino un instrumento que pueda glorificar y bendecir el nombre del Señor hasta el fin de los días. Teme a Jehová, dice el proverbista, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mi pregunta en esta tarde es: desde el punto de vista espiritual, ¿quién comenzó la obra en ti? ¿Quién comenzó la obra en ti? Tú no estás aquí porque alguien te trajo. Ese alguien Dios lo usó, pero fue realmente Dios el que te dio ese privilegio y esa oportunidad de ser parte de su iglesia y parte de su rebaño. ¿Quién comenzó la obra en ti? ¿Quién comenzó la obra en ti? ¿Quién te dio los padres que tienes? ¿Quién te dio esa influencia espiritual que te está acercando todavía hoy? ¿Quién te la dio? ¿Quién la puso a tu lado? ¿Quién te escogió y te puso nombre? ¿Quién te llamó? ¿Quién te preparó? ¿Quién te equipó? ¿Quién te elevó hasta la posición que hoy tienes? Sea baja o sea grande, no importa. ¿Quién lo hizo? Si somos sinceros y reconocemos nuestra condición, pudiéramos inclinar nuestra cabeza y decirle: Señor, todo se lo debo a ti. Todo lo debo a ti, Señor. Todo lo debo a ti. Si algún recurso, te lo debo a ti. Si provisión espiritual, es gracias a ti. El pan de cada día, gracias a ti, Señor. La familia que tengo, gracias a ti, Señor. La esposa, los hijos, esa mujer preciosa que Dios ha puesto a tu lado para bendecirte, varón, no es cualquier cosa, es la mujer que Dios puso a tu lado. Si tú tienes un esposo que teme y ama a Dios, dale gracias a Dios. Y si tienes a tu lado un hombre infiel, un hombre ingrato, un hombre que no teme a Dios, tendrás aflicción, tendrás que batallar y luchar y dar la pelea en las rodillas para poder que ese corazón se molde y sea diferente en los propósitos de Dios. Pero no te dejes empujar por las circunstancias, no tomes decisiones precipitadas por las circunstancias. Recuerda la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón, espera pacientemente en el Señor y Él escuchará tu clamor y no pasará por alto la voz de tu llanto. Inclina tu cabeza, mi amado hermano, allí donde estás. No quiero que hagas más nada, sino que le des gracias a Dios. Haz remembranza de todas aquellas cosas por las cuales tienes que ser agradecido. Haz remembranza, mi hermano. Trae a tu mente aquellas cosas por las cuales debes ser agradecido. Menciónalas, abre tus labios y dile: Señor, se trata de esto.
Se trata de aquello. Yo no te había dado gracias, yo no te había bendecido, yo no me había humillado, no te había dado gracias por esto, pero lo quiero hacer hoy. Colóquese de pie, mi hermano. Levanta tus manos por un instante. Es solo un momentito. El tiempo se ha ido. Pero no sé si puedes levantar tus manos. Hay personas que decidieron apartarse de Dios en una decisión loca, porque pensaron que no eran capaces de seguir, porque pensaron que el camino era muy duro, muy difícil, y que no podían avanzar más, que les faltaban las fuerzas. Hay personas que huyeron de la iglesia pensando que esa era la solución, empujados por las palabras de otros, que insensatamente no solamente se hacen daño a sí mismos, sino que le hacen daño a otros. Con sus palabras necias, insensatas. Hay quienes toman decisiones equivocadas y se frustran. El sabor amargo de una decepción, de un fracaso, de una frustración, no hay palabras como describirlo. Pero aquí está el Señor en esta hora. Su presencia está en medio de nosotros. Cuida tu corazón, hermano, hermana, cuida tu corazón. No seas empujado por la presión de las circunstancias, el afán, la ansiedad, la desesperación, la preocupación, el temor pueden llevarte a caminar en pos de lo desconocido, en pos de lo que no sabes hacia dónde te llevará realmente. Abraza al Señor en esta hora. Dile que te dé sabiduría, que te enseñe a hacer su voluntad. Hay peligro, mi hermano, que nos acecha a diario, continuamente. ¿Por qué no aprender a decir no al mundo, al pecado, a la carne? ¿Por qué no aprender a negarnos a nosotros mismos para darle lugar a la presencia de Dios? Seguramente nos va a ir mucho mejor. El resultado de una vida piadosa y temerosa de Dios es paz para las etapas futuras de la vida. El resultado de una vida piadosa y temerosa de Dios es gozo en los tiempos venideros, cuando las fuerzas físicas no son las mismas de la juventud, cuando el vigor y el brío no es el mismo de los años juveniles. No te dejes desviar, no te dejes empujar. El diablo es experto en hacerlo, pero mantente ahí. Mantente ahí. Mantente ahí. Mantente ahí. Si no ves la respuesta, espera. No te precipites. A veces el tiempo deja lecciones
que no se pueden aprender por el consejo de otros, por la instrucción de otros. Santo tu nombre, Señor. Santo tu nombre, Señor.